Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor nuevamente compartir con ustedes esta tarde, compartir la palabra, traerles algo fresco y algo que realmente les ayude, los amplíe y los profundice en esto que es el Evangelio, en conocer al Padre, en tener una relación con el Espíritu y aprender del Hijo. Antes de entrar en la palabra, antes de meternos a viajar en la palabra de Dios, me gustaría que me acompañaras a orar un poquito, nada más. Así que te pido ahí donde estés, quizás en el cuarto, en el living o en la cocina, que te tomes un momento, te quedes tranquilo y cierres tus ojos y oremos. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos estás regalando hoy, por el tiempo que nos estás permitiendo disfrutar de tu palabra, aprender, ser ministrados, conocer más de ti y darnos a conocer. No es, Señor, de que vos no nos conozcas, sino que estamos haciendo en un acto de libertad y un acto de confianza, abriendo nuestro pecho, presentándonos desnudos delante de ti para que nos examines, para que nos hables, para que nos ministres, para que nos liberes, para que nos limpies. Así que en este tiempo te ruego, Espíritu Santo, que allá donde esté cada uno de mis hermanos, ahí, participando de este tiempo, te encuentren y sean ministrados por ti, te puedan experimentar de forma profunda, real, consistente. Gracias, Señor, por este tiempo y te ruego, Señor, también que estas palabras que salgan de mi boca sean de utilidad, de real utilidad para mis hermanos, sean de real utilidad para sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, que sean semillas que sean plantadas en buena tierra y que hoy, mañana o cuando sea den un buen fruto delante de ti. Así que gracias, Señor. Amén. Bueno, quiero que me acompañes, primero que nada, si tenés tu Biblia y tenés tu cuaderno de apunte, es que te vayas a Mateo 16, versículo 22 al 24. Vamos a trabajar como base estos 3 versículos que nos van a dar muchísimo de qué hablar. Si bien vamos a trabajar en estos 3 versos, ya les voy avisando de antemano que hay mucho para hablar en estos 3 versos y vamos a tocar apenas algunas cosas, así que también si te pica el espíritu de la curiosidad, te invito a que en tu intimidad hurgues en estos versos, los trabajes, los medites, los ores, para que el Espíritu también te hable a vos mucho más y más profundo que lo que me habló a mí. Así que anda anotando Mateo 16, del 22 al 24. Antes de ir al verso, antes de ir a la palabra, me gustaría hablarte de algo. ¿Qué es esto? Miedo. ¿Vos has sentido miedo? Yo he sentido miedo. Yo en mi vida he sentido miedo y normalmente lo siento. Y quiero decirte que ese sentimiento es natural, es inherente al ser humano. Así que quizás en este tiempo me tomo el atrevimiento y la autoridad de romper quizás algunos de esos mitos donde dice que el Hijo de Dios, aquel que cree en el Señor, no puede sentir miedo. ¿Cómo es eso? Si es inherente al ser humano. Ahora, permanecer en el miedo es un riesgo. Permanecer y vivir en el miedo sí está mal, pero es inherente sentirlo y la palabra nos enseña a trabajar ese sentimiento, nos enseña a darle un cierre, a transcurrir por ahí, pero salir también. Entonces, ¿qué con esto? ¿Por qué te estoy hablando del miedo? Porque creo que el miedo es una o quizás la mayor limitante que tenemos vos y yo y todo el mundo para emprender un camino nuevo. ¿No te has sentido con miedo cuando tenés que dar un examen? ¿No te has sentido con miedo cuando tenés que enfrentar un nuevo trabajo? ¿O no te has sentido con miedo cuando tenés que ver que querés emprender algo y quizás el riesgo que tenés por delante te atemoriza? Pues eso es normal y si vemos la palabra y vamos a la palabra, muchos de los grandes hombres de la palabra tuvieron esa sensación y combatieron contra eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esta frase que venimos trabajando? La danza del querer y el hacer. Porque todo hacer, todo proceso de hacer, todo proceso de emprender un hacer, primero empieza en el ser humano, empieza en nuestro interior. Empieza en quebrantar ciertos límites, romper límites que tenemos adentro, complejos, estructuras que quizás en algún otro momento no nos dejan ser emprendedores. No nos dejan ir adelante, no nos dejan soñar, no nos dejan visionar el futuro. Mirá, el miedo para mí es más normal de lo normal, para decirlo de alguna forma, graciosa. Pero el miedo, ¿cómo entra a nuestras vidas? ¿Cómo entra a tu vida? ¿Cómo entra en mi vida? El miedo es cultural también. ¿Por qué? Porque hemos
tenido un sistema educativo, un sistema de enseñar a nuestros hijos en base al miedo, en base a la retribución de miedo. No hemos dicho muchas veces, o no nos han dicho, mira, no hagas esto porque si vas a hacer eso te voy a hacer lo otro, como una amenaza, como una forma de coaccionar o generar presión o influencia a la otra persona para que no haga, pero que no lo haga desde el miedo. No lo hago por miedo. No es, no lo hagas porque no es la mejor forma. Hay una mejor forma de hacer esto. Entonces, hemos tenido una cultura que premia o que intenta influenciar desde el miedo. Otra forma en la que el miedo ha entrado en nuestras vidas y ha entrado, a nuestras vidas, es a través de tener una visión superlativa de los riesgos. Por ejemplo, un emprendedor, quizás vos estás por emprender un trabajo, un emprendimiento, y no lo has hecho porque tenés miedo al riesgo. Ves más grande el riesgo que el beneficio, y el riesgo te atemoriza y te hace retroceder. O ni siquiera retroceder, te deja paralizado en ese lugar. Entonces también hay una visión superlativa del riesgo. A esto también se le dice como los anticipadores de la desgracia. Si estás embarazado, te dicen, escuchaba hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, a una psicóloga muy famosa que hablaba justamente de esto de los anticipadores de desgracia, que cuando viene una mamá embarazada y dice, estoy embarazada, no sé cuánto, dice, bueno, aprovecha a dormir porque nunca más vas a dormir como dormías antes. Entonces, en vez de felicitar, en vez de alegrarse, en vez de festejar con la persona que está festejando, anticipamos la desgracia, anticipamos esto. Lo otro, o el tercer punto por el cual creo que el miedo se nos mete, que vivimos con eso, más de lo que deberíamos vivir, básicamente puesto por experiencias de vida mal resueltas. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que ha tenido una desgracia en su vida sentimental, se ha divorciado, o una pareja que se ha roto, o que ha vivido un engaño, cuando va a exponerse a otra relación en el futuro, porque digamos que esa relación termina en malos términos, y cuando se va a enfrentar a una nueva relación, esta persona que viene con una mala experiencia y mal cerrada, mal tratada, mal resuelta, cuando se acerca y se dispone a otra, si lo hace, ya viene con un sistema de defensa. Con un sistema de defensa porque tiene miedo a volver a ser herida, a ser engañada, a ser maltratada. Entonces, una, y quizás de estas tres, la más fuerte para mí, es esto, de tener experiencias mal resueltas. Ahora miren esto. En la palabra, cuando el Señor dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, nos está enseñando no solamente a que no nos vayamos a dormir con problemas sin resolver, sino que no dejemos que la oscuridad de los pensamientos, que nuestros pensamientos se bloqueen en el punto negativo, en el dolor, sino que logremos salir a la luz. Creo que con esa metáfora el Señor nos está enseñando, nos está exhortando a que busquemos solucionar los problemas de nuestras vidas de forma positiva y que le demos cierre para que eso no sea una carga que nos introduzca en un ambiente de miedo. La parte donde dice, el punto que decía de tener una visión superlativa de los riesgos, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Jonás? Él tuvo una visión superlativa de la voluntad de Dios, una visión superlativa del riesgo que tenía ir a Nínive. Entonces, él decía, si voy a Nínive voy a morir. Entonces no me voy a Nínive, me voy para el otro lado. Entonces, ya conocemos la historia donde él se embarca, sufre toda una peripecia, el gran pez lo traga y lo escupe cerca de las costas de Nínive, y ahí él termina haciendo la voluntad de Dios, quizás o casi por obligación del Espíritu, porque no le queda otra que hacer. Pero él no hizo y no se dispuso a la voluntad de Dios porque tenía miedo y veía más grande el riesgo que la obra de Dios. Veía más grande el riesgo que corría su vida y las cuestiones negativas quizás que podría llegar a vivir en ese lugar
que seguir la voluntad de Dios y ser una imagen de salvación, ser una voz de sanidad y de libertad. En el punto primero, cuando hablaba de la cultura de retribución negativa, vemos también en la palabra cuando Jesús se acerca a la multitud dispuesta a ejecutar a la adúltera, a ejecutar a la mujer que había pecado a pedradas, y Él les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces vemos cómo la retribución del error de la mujer era algo negativo. Era su muerte. Pero Él cambia esa cultura, cambia esa forma y le perdona los pecados y la libera. Entonces vemos también cómo Él libera esa cultura de retribución negativa frente al error. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto de esto, miedo? Que a veces no está bueno hablar de esto, ¿no? Como que, otra vez, o qué aura negativa, qué cuestión, ¿no? Oscura, miedo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Hay una frase en la palabra que dice esto: que el amor bien formado echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Ahora, ¿cómo echamos fuera el miedo de nuestras vidas? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo desarraigamos? ¿Cómo enfrentarnos al desafío y no permanecer en el miedo, sino que introducirnos en la tierra nueva, con libertad, con ganas de seguir, con esperanza? Dice la palabra, y vuelvo a citarlo, que el amor bien formado echa fuera el temor. El amor bien formado es un amor que está basado en principios fuertes, como la confianza, la comunicación. Entonces, cuando nosotros construimos un buen amor, un amor bien formado entre el Padre y yo, entre el Padre y vos, cuando vos te dispongas a enfrentar el desafío que el mismo Espíritu te va a colocar, que es la voluntad, la perfecta voluntad del Padre, no es que no vas a sentir miedo, no es que vas a sentir inseguridad de involucrarte en ese viaje que el Espíritu te está invitando a hacer. El amor bien formado está basado en pilares, en principios fuertes como la fe, la confianza, el diálogo. ¿Y esto qué hace? ¿Qué produce? Produce que cuando estemos frente al desafío, frente a la voluntad de Dios, cuando el Padre, que lo vemos en la palabra en muchas ocasiones, que Él dice, el Espíritu dice, ve, como cuando Él nos manda a la gran comisión, vayan y hagan discípulos, cuando como hombres, como seres humanos, como mujeres, nos paramos frente a ese desafío que nos propone el Espíritu Santo, que nos propone el Padre, y que sentimos el temor normal que surge ante lo nuevo, ante la tierra nueva, ante el desafío. Cuando pasa eso, el amor bien formado, el diálogo, la confianza, eso despoja, echa fuera el temor. Él lo saca. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que nos envía. Porque confiamos en aquel que nos desafía. Porque confiamos en aquel que abre las puertas y que nos dice, ve. ¿O no vemos en la palabra, en la antigüedad, tantas veces que el pueblo va a la batalla? No vemos al pueblo de Israel encerrados detrás de las murallas con las puertas cerradas. Vemos a un pueblo que va a la batalla, y como vemos también en varias ocasiones, vemos al pueblo yendo con menos guerreros que sus oponentes, quizás menos preparados, pero vencen igual. ¿Pero por qué vencen? Vencen porque confían en la palabra que Dios, que Jehová les dijo, vayan porque yo les he dado la victoria. Entonces eso es lo que significa cuando el verdadero amor, el amor bien formado, el perfecto amor, como dice otras versiones, echa fuera todo temor. No es que no lo vamos a sentir, es que se va a ir de nosotros, va a ser despojado de nosotros. ¿Por qué? Porque la confianza y el diálogo y la fe tomarán su lugar. Ahora, hasta acá hemos hablado del miedo, hasta acá hemos hablado del temor y cómo es una reacción natural del ser humano frente al desafío, frente a lo nuevo. Ahora vamos a ir al pasaje que les dije que íbamos a leer, a este diálogo entre Jesús y Pedro, un formidable diálogo
que nos enseña cómo la autoconservación, que es dejarnos gobernar por el miedo y huir de los desafíos, huir de las oportunidades, cómo la autoconservación pone a Pedro en un lugar quizás de los más negativos. En una oportunidad Jesús se acerca ante los discípulos y les notifica, les dice: miren, es necesario que yo vuelva a Jerusalén y que padezca sufrimiento en manos de los ancianos. Si vos y yo estuviéramos en ese lugar, reaccionaríamos de forma normal y natural como Pedro lo hizo. ¿Cómo reaccionarías vos cuando el símbolo de paz, la persona a la que vos amás y creés y que sabés que es la esperanza de tu vida, te dice: me voy porque es necesario que yo sufra? ¿Reaccionarías de esta forma? ¿Lo sacarías aparte y le dirías: ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a entregar a tu muerte? Y esto fue lo que Pedro hizo. Pedro agarró a Jesús, lo sacó aparte y le dijo: no hagas esto porque vas a morir, te van a matar. Y la reacción de Jesús sí es una reacción descollante que nos descoloca. ¿Por qué? Porque la reacción de Jesús no fue: Pedro, tenés razón, sino le dice: apártate de mí, Satanás. Es extraña esta reacción de Jesús frente a una reacción normal, pero que está basada en la autoconservación del ser humano. ¿Qué es la autoconservación? Es el no disponerse a los riesgos. Es cuidarse de los riesgos que pretende o que acarrean los desafíos. Un espíritu de autoconservación, un sentido de autoconservación es cuando vos ves el desafío por delante y pones tu vida y tu integridad por encima de todas las cosas. Pero ese desafío tiene un bien mayor, que es quizás la salvación, como el bien mayor que tenía que cumplir Jesús. Él sabía que iba a la muerte, pero lo iba a hacer por un bien mayor, que el bien mayor era tu salvación, mi salvación. Y él no actuó con un sentido de autoconservación, no se autoconservó, no se cuidó a él mismo, sino que puso su vida en riesgo por la salvación de muchos. Pero Pedro lo capturó. Pedro lo quiso agarrar y decir: vos sos mi salvación, y si yo te dejo ir, mi salvación se va a perder. Y acá vuelve a tener otra reacción Jesús formidable, porque le dice: dejá de ver las cosas de forma natural y humana, sino mirá las cosas divinas, las cosas espirituales. Porque obviamente Pedro estaba viendo que el hombre Jesús iba a morir, pero no estaba viendo que la muerte de Jesús iba a ser la salvación para la humanidad. Que en esa humanidad estaba incluida ¿quién? Pedro mismo. Entonces el miedo genera en el ser humano un sistema de defensa que se llama autoconservación. Que todos la tenemos, pero que todos también podemos desactivar. Porque si no desactivamos ese sistema, no estaremos y no podremos caminar en libertad y no podremos conocer cosas nuevas. Como dice la palabra: y me llevó a delicados pastos nuevos, lugares distintos. Si nosotros no salimos de ese lugar, que lo podremos decir que quizás es como una cueva de aparente salvación, de aparente seguridad, nunca conoceremos quizás la multiforme gracia de Dios, porque siempre miraremos la cara que conocemos de Dios. Pero para conocer a un Dios nuevo hay que salir. Para conocer un rostro nuevo del Padre hay que salir. Y salir significa enfrentarnos con nosotros mismos, abandonar nuestros miedos y confiar en el Padre, confiar en el Espíritu Santo, confiar en Él, porque Él hará. Es interesante este diálogo entre Pedro y Jesús, porque Jesús expone ese sentido de autoconservación con el que Pedro reacciona. Ahora, luego Jesús corona este diálogo con algo tremendo, algo fenomenal, formidable.
En ese momento, en ese recinto, estaba Pedro, estaban sus discípulos y estaba Jesús, como un triángulo relacional, donde el que reacciona ante a esa información que Jesús da es Pedro. Pero no estoy segurísimo que no solamente Pedro pensaba de esa forma, los otros también tenían ese pensamiento, esa forma de procesar las cosas. Pero el que reacciona, el que expone la situación, el que intenta persuadir a Jesús para una diferente decisión es Pedro. Entonces vemos 3 puntos: Pedro, los demás discípulos y Jesús. Jesús reprende a Pedro, pero educa a los demás discípulos. Reprende a Pedro y lo reubica, pero también en esa exposición, en ese diálogo de entre Pedro y Jesús, ubica, enseña y educa a los demás cuando les dice: todo aquel que quiera que venga en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Qué interesante esto, qué fuerte. ¿Por qué? Porque vio en Pedro lo que todos los demás tenían, que es ese sentido de autoconservación. Pero era necesario eliminarlo. ¿Por qué? Porque estos mismos discípulos eran los que se iban a disponer a ser algunos mártires. Y iban a llevar adelante la iglesia. Y iban a fundar y a predicar el evangelio. Y era necesario que se dispusieran al desafío, que se dispusieran a lo nuevo, a emprender caminos nuevos. Porque si no, la iglesia no avanzaría, no caminaría nuevas tierras. Entonces Jesús les dijo: el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, deje de autoconservarse, confíe en mí, tome su cruz y sígame. Hermanos, ¿qué con esto? ¿Qué con toda esta frase y llevándolo a un punto de vista práctico para la vida cotidiana? El miedo es normal, primer punto. Y no se condene, no sienta condenación por sentirlo, sino que expóngalo delante del Señor y diga: Señor, siento miedo. Sé que me estás llevando a un nuevo lugar. Sé que me estás desafiando, sé que me estás pidiendo que te sirva. Sé que me estás pidiendo, siento la carga y siento el llamado, pero tengo miedo. Me siento incapaz, me siento que me faltan herramientas. Y sea genuino con el Espíritu, sea genuino con Dios. Eso va a ser realmente liberador, porque en ese momento uno va a estar tomando su cruz. Como dice Jesús, tome su cruz. Yo reconozco mi incapacidad y reconozco mi miedo delante de ti, Señor. Pero confío en ti. En ese mismo momento declaremos nuestra confianza, digamos, y reanudemos nuestros votos de confianza y de amor y de fe al Padre para reanudar o para tomar el desafío y hacer lo propio. Punto 1. El punto 2 práctico es: atrevámonos a caminar nuevos caminos, a emprender, a hacer real las ideas, a hacer real los sentires que el Padre ha puesto en nosotros. Recordemos la frase: el querer como el hacer. Tengamos confianza y emprendamos el camino de hacer real el querer que el Padre ha puesto en nuestro interior. Hagámoslo real en el nombre de Jesús. Así que, bueno, hermanos, espero que esta palabra les haya sido de esperanza y de luz sobre todo, para que podamos conocernos a nosotros mismos y conocer al Padre. Así que, para ir terminando, me gustaría volver a tener un espacio de oración para bendecirlos. Así que los invito a que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros y me acompañen. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la obra que has hecho por nosotros. Señor, reconozco mis miedos y mis incapacidades. Y si no las reconozco, Señor, ilumíname para poder verlas, y me presento delante de ti, tomando mi cruz, esto soy yo. Pero Señor, yo no me quiero quedar en lo conocido, quiero caminar
en la búsqueda. Yo no me quiero quedar, Señor, en lo conocido, porque quizás lo conocido tiene tono de esclavitud. Me quiero quedar en la búsqueda, en el camino y en el desafío de la búsqueda, porque eso me lleva a la tierra prometida, Señor. Señor Jesús, en mí has puesto una gota de eternidad, como dice la palabra, una gota de eternidad en mi vida. Busco trascender, Señor, busco hacer algo que quede marcado, Padre Celestial. Señor Jesús, danos, Señor, fuerzas, haced de nosotros mujeres y hombres una población fuerte para seguir creyendo y seguir caminando hacia adelante, Señor. Seguir teniendo el querer, contemplando el querer, disfrutando el querer, pero trasladando eso al hacer. Y que en el proceso del hacer, Señor, cuando me tenga que enfrentar contra mis miedos, poder vencerlos, porque estoy sostenido y parado en el perfecto amor, que es un amor bien formado, que está basado en el diálogo y en la confianza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.